Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el área donde usted se encuentre. Es un privilegio, pues, en esta oportunidad compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Hoy quisiera leer la última sección del capítulo 2 de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer entonces Hechos 2, versículo 41 en adelante. Pero antes, le invito a cerrar sus ojos para orar. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos estado viendo aquel momento histórico cuando el Espíritu Santo llegó para permanecer con la iglesia. Gracias porque el Señor había prometido otro consolador. Gracias también porque hemos estado viendo la maravilla de la resurrección de Cristo. Qué tremendo consuelo, ánimo, valor da a nuestras vidas saber que tenemos un Salvador que vive y que está coronado de gloria y de honra. Y por medio de él queremos rogarte, suplicarte, que hables a nuestros corazones, que tu palabra nos instruya, podamos ser consolados, animados, edificados con tu propia palabra. Bendice a los oyentes, bendice a los hermanos, conforme a cada necesidad. Así pues, nos dejamos en tus manos para este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer Hechos 2:41 hasta el final. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios mismo prosperará su palabra. Amén. Entonces, la segunda y tercera sección del capítulo 2 nos muestran la primera predicación que Dios permitió en esta dispensación de la gracia. Veíamos que en una casa los discípulos estaban perseverando unánimes en oración. Había mujeres piadosas con ellos y de pronto un estruendo llenó aquella casa y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Cuando el apóstol Pedro, respaldado por los apóstoles, comenzó a predicar el evangelio, en el video anterior estábamos viendo las características de ese mensaje que Pedro dio. Vale la pena que usted, especialmente hermano, varones que tienen responsabilidad en la congregación, en la asamblea de anunciar el evangelio, puedan revisar bien las bases que Pedro usó para predicar el evangelio. Veíamos que Pedro comenzó y siguió en su predicación citando las escrituras. Qué importante es que nuestro mensaje siempre esté basado en la palabra del Señor. La segunda cosa importante en ese mensaje es que Pedro inmediatamente definió el tema que él les estaba presentando. Inmediatamente comenzó a hablarles acerca del Señor Jesucristo. Y es importante cuando predicamos el evangelio, cuando compartimos el mensaje, que las personas estén comprendiendo que se está presentando es a esa persona que es el único medio de salvación. No estamos presentando una religión, un sistema de reglas, no estamos presentando una organización, ni siquiera nos estamos presentando a nosotros mismos. El apóstol Pablo le dice a los corintios, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces, basa su predicación en las escrituras, define su tema, el tema principal de la predicación, el enfoque que el pecador, a donde debe ser llevado el oyente, el pecador, es a la persona de Cristo. Tercero, él les habla acerca de su propia culpabilidad y responsabilidad en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, pues cuando presentamos el evangelio, presentamos la palabra de Dios, es importante
que la persona entienda su responsabilidad delante de Dios. Algunas veces nos vienen personas diciendo, por ejemplo, hermano, quiero ser salvo o quiero ser un cristiano. La pregunta antes de avanzar sería, ¿por qué quieres ser salvo? Hay personas que dicen, bueno, es que quiero comenzar una nueva vida, quiero seguir a Dios, quiero asistir a la iglesia. Pero apreciado hermano, cuando hablamos el evangelio y el plan de salvación, necesitamos hacerles entender a las personas que son pecadores. Y es cuando el pecador no solamente conoce su pecaminosidad, sino también se convence de su pecaminosidad. Porque una cosa es conocer que todos somos pecadores, hasta los niños lo pueden conocer. La gente dice, todos somos pecadores, yo soy un pecador. Pero es cuando el oyente llega a convencerse personalmente de su propia culpa delante de Dios y la necesidad en cuanto a esa culpa que tiene ahora de la salvación de su alma, que él va a acudir al Salvador. Entonces, cuando presentamos el evangelio, es necesario presentar el pecado como Dios lo presenta y presentar acerca de la necesidad del arrepentimiento. Por eso, aparte de ver el ejemplo de Pedro predicando el evangelio y los demás ejemplos que vamos a ver más adelante en este mismo libro, les recomiendo que lean y estudien la carta a los romanos. Pablo, pues obviamente va a presentarnos una tremenda tesis en cuanto a la exposición del evangelio y en cuanto a la responsabilidad del humano de su propia pecaminosidad. Entonces, Pedro, repasando, basa su predicación en la palabra de Dios, define su tema, el tema y el enfoque de su predicación es el Señor Jesucristo. Tercero, les explica acerca de su responsabilidad y culpabilidad en cuanto a la muerte de Cristo. Y cuarto, él va a enfocar y va a ensalzar no solamente la muerte de Cristo, sino también la resurrección de él. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación. Y durante los Hechos de los Apóstoles vamos a ver el énfasis que tenían en la predicación del evangelio en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Fue ese punto que trastornó a los filósofos griegos. Fue ese punto que llevó a los judíos a enfrentarse con este evangelio que anunciamos. Es la importancia de la resurrección de Cristo y el hecho de que Él ahora es un Salvador que está exaltado y que tiene poder para salvar al pecador y ofrecerle la vida eterna, lo que va a dar poder al mensaje de la predicación del evangelio. Y último, cuando ellos están compungidos de corazón, están reaccionando al mensaje del evangelio, ellos le preguntan, ¿qué haremos? Inmediatamente Pedro les habla acerca de la necesidad del arrepentimiento. Mire, hay personas que están predicando un evangelio como, perdonen la expresión, evangelio muy bonito. Como que creen en el Señor Jesucristo y ahora le va a ir muy bien y todo va a ser color de rosas. Y nunca explican acerca de lo que significa el verdadero arrepentimiento. La palabra metanoia en el Nuevo Testamento, un cambio de mente. Cuando el oyente, viendo en las Escrituras lo que Dios quiere que él entienda, y viendo su pecaminosidad, ahora va a ver su vida a la luz de la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. El apóstol le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hay lamentablemente algunos que malinterpretan estas escrituras y enseñan que para ser salvo también es necesario el bautismo. Recuerden que cuando estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, lo decíamos en el primer video, estamos viendo un libro que está pasando por una transición dispensacional. Los judíos practicando la ley durante tantos siglos y ahora el Señor está trayendo una nueva etapa, una nueva dispensación. Y en ese primer mensaje está enfocado principalmente al pueblo judío. Ellos habían rechazado al Señor Jesucristo. Ellos sabían que existía Jehová. Pero ellos no entendían que el mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Ellos entendían acerca del Espíritu de Dios, pero habían rechazado abiertamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es a ellos a quienes Pablo le está diciendo que necesitan bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, porque el bautismo, más allá de ser un requisito para salvación, no, el bautismo es una identificación.
Más adelante, cuando veamos la experiencia del etíope eunuco, vamos a ver un poquito acerca de la doctrina del bautismo para el creyente y su importancia. Entonces, los judíos necesitaban identificarse con el Señor Jesucristo. Ellos se identificaban con Jehová en el Antiguo Testamento. Ellos entendían acerca del Espíritu, pero no habían querido identificarse con el Señor Jesucristo. Entonces, aclaro en este momento, el bautismo no es un requisito, no es necesario para la salvación. Vamos a ver más adelante lo que significa realmente el bautismo. Ahora, en esta última sección estamos viendo el producto de la predicación del Evangelio o los efectos que esa predicación causó. La primera iglesia cristiana, la primera asamblea formada, se formó en Jerusalén. Algunos se estarán preguntando por qué utilizo la palabra asamblea. Bueno, en el Nuevo Testamento, porque vamos a entrar ya en el tema de la iglesia, recuerden que el Señor Jesucristo, allá en Mateo, él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Desde este momento en que se abre la puerta de la gracia y de la salvación por gracia en esta dispensación, Dios está ahora formando un pueblo. Dios está formando un edificio espiritual. Él lo llama la iglesia. Mal concepto algunos tienen pensando que la iglesia es solamente un edificio o un templo o una casa. Pero la palabra iglesia no se refiere a ninguna edificación material. La palabra iglesia se refiere a un conjunto de personas que se han arrepentido y que han creído en el Señor Jesucristo y que ahora forman parte de ese pueblo espiritual y que también es visto como un edificio espiritual. Entonces, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se refiere no solamente al conjunto de todas las personas a nivel mundial, y a nivel histórico, desde que se comenzó a predicar el Evangelio de la gracia y hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga para arrebatar a su iglesia, todos los verdaderos creyentes, y ahí me refiero no solamente a los que están en este lado del mundo, sino también a los que están en China, en Asia, en Australia, en Inglaterra, en la India, todo verdadero convertido. Toda persona que ha recibido a Cristo, que ha recibido su palabra, toda persona que ha nacido de nuevo pertenece a la iglesia de Dios. Esa iglesia, pues es llamada la iglesia universal, es llamada la iglesia dispensacional, la iglesia de Dios. Por eso Efesios 1 dice que ahora Cristo es la cabeza de la iglesia, de ese conjunto de creyentes. Desde el momento en que el Señor resucitó y comenzó a predicar ese evangelio que hoy anunciamos todavía y hasta la venida del Señor, esa es la iglesia. Pero también la palabra iglesia se utiliza en el sentido local, en cada localidad geográfica. Dios ha establecido testimonios como iglesias locales. Ahora, ¿por qué utilizamos muchas veces y preferimos utilizar la palabra asamblea local en vez de iglesia local? Primero, para diferenciarnos del mal uso que hoy en día se le da a la palabra iglesia. Ya hemos dicho que mucha gente piensa que iglesia es un templo. La segunda razón es que la palabra iglesia realmente eso no es una palabra cuya raíz sea española, es una transliteración de la palabra eclesía. Cuando se traduce esa palabra al español, la palabra más correcta de esa palabra es la palabra asamblea. Por cierto, la palabra iglesia define a un conjunto de personas que han sido llamados es decir, han sido sacados del mundo. Por eso los creyentes no son del mundo, no pertenecen al mundo, estamos en el mundo, dice el Señor en su oración en Juan capítulo 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Dios nos ha llamado, nos ha sacado y ahora nos ha congregado ¿a qué? A Él. Por eso es que la base bíblica de nuestras asambleas para reunirnos como lo hacemos está en Mateo 18:20. El Señor Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa palabra congregados da a entender no que el creyente se congrega, sino que otro es el que los está congregando. Es decir, el Espíritu Santo, Dios por medio de su propia palabra nos está congregando a Él.
nos está llamando, nos ha traído a Él. Qué privilegio formar parte de ese pueblo. Y qué privilegio formar parte de una asamblea local, un lugar a donde Dios nos ha llamado. Un lugar al cual Dios nos ha congregado a Él en torno a su presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la primera asamblea local formada en esta dispensación de gracia se formó en Jerusalén. Es importante ver la manera como las primeras asambleas o iglesias locales se reunían. ¿Cuáles eran los principios que ellos seguían? ¿Cuál era el modelo que ellos seguían? ¿Por qué? Porque en el día de hoy hay una tremenda tendencia a cambiar las cosas. Entendemos que las etapas cambian. Entendemos que las costumbres pueden cambiar. Por ejemplo, hay costumbres acá en México que en otros países no tienen y viceversa. Hay creyentes en ciertas localidades que tienen algunas costumbres particulares, pero en cuanto a los principios de Dios y a la doctrina y al modelo que Él ha dejado en el Nuevo Testamento, eso no puede cambiar. Eso es innegociable. Eso no es que en algunos casos sea relevante y en otros casos no sea relevante. No, hay un modelo que Dios ha dejado en el Nuevo Testamento para que la iglesia lo deba seguir. Entonces vamos a ver que el resultado de esa predicación es primeramente que recibieron la palabra. Quiero pensar primeramente en el milagro de la salvación. Recibieron la palabra. Ahí está definido lo que es la salvación. Ser salvo es recibir la palabra. Ser salvo es creer a Dios. Una persona dice, yo creo en Dios. Pero amigo, para ir al cielo no es necesario creer en Dios. Para ir al cielo se necesita creer a Dios. Es decir, recibir la palabra. No es creer que Él existe y no más, sino recibir lo que Él dice en su palabra. En cuanto ya hemos visto la pecaminosidad humana, la responsabilidad y las consecuencias de ese pecado, sino también en cuanto al medio o a la vía que Él ha utilizado para nuestra salvación, y eso es a través de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, quiero ver también, antes de seguir, que en este versículo 41 y 42 no solamente vemos el milagro de la salvación, sino ahora vemos el modelo a seguir por las iglesias locales o las asambleas locales. Algunos han llamado en este versículo 41 y 42 las 7 columnas de la iglesia local. Voy a explicar. Hemos dicho que Dios ve a su iglesia como un pueblo. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero también la iglesia local es vista como un edificio. 1 Corintios 3, el apóstol Pablo no solamente les va a decir a ellos que como asamblea son un templo, sino también en ese capítulo 3 de 1 Corintios, él le va a decir que ellos son un edificio de Dios. En cuanto a la iglesia como un edificio, el fundamento, la base, y los que saben de construcción pueden entender el lenguaje, el fundamento de un edificio son las bases, lo que está abajo, donde se va a sostener el edificio. Bueno, el fundamento de ese edificio espiritual, que es la iglesia local, es el Señor Jesucristo. Dice Pablo en ese mismo carta a los Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese edificio va a crecer en base a ese fundamento. Y ese edificio va a crecer en base a la doctrina que Dios ha dejado en el Nuevo Testamento como un modelo o como un patrón. Por eso, algunos han definido este versículo 41 y 42 como las 7 columnas de una iglesia local. Voy a mencionarlas y luego en el siguiente video podemos seguir hablando un poquito más. Voy a enumerarlas. Primero, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí vemos la salvación, el bautismo y la recepción. Y luego dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 7 columnas de la iglesia local. Así que lo podemos ver, Dios mediante, en nuestro próximo video. Les animo a seguir estudiando, valorando lo que Dios dice en cuanto no solamente a la predicación del evangelio, sino también a las verdades necesarias
y elementales de una asamblea local. Que el Señor prospere su propia palabra. Oremos. Padre, queremos darte las gracias al estar en tu presencia y ver estas verdades básicas, elementales, pero de tremenda importancia para cada creyente en la asamblea local. Ayúdanos, oh Dios, a valorar el lugar donde tú nos has puesto. Saber que el Señor está en medio de su pueblo. Saber de que tu palabra tiene y debe tener la preeminencia, la importancia que necesita tener. Y ayúdanos a glorificarte a través de estos estudios. Y bendice a cada uno allí en su casa. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así pues, les invitamos a seguir escuchando más de la palabra de Dios y les esperamos en el próximo video para seguir aprendiendo un poquito más acerca de esas 7 columnas de la asamblea o la iglesia local. Que el Señor los bendiga a todos.